Lo importante acá es recordar que cuando una noxa invade el organismo, se desencadenan una serie de procesos, ¿no? Algunos favorecen eh, los eventos proinflamatorios y también hay otros que lo compensan bajo la forma de una actividad antiinflamatoria, ¿no? Entonces, estos mecanismos eh, nos van a conducir a interpretar el pronóstico de un paciente que se encuentre bajo una respuesta inflamatoria sistémica. Si predominan los mediadores proinflamatorios, es muy probable que el paciente derive a un proceso de daño orgánico, ¿no? Pero si producto de esta respuesta inflamatoria sistémica y como mecanismo compensatorio van a predominar los mediadores antiinflamatorios, el paciente probablemente vaya a derivar a una sepsis, ¿ya? Porque se comienza a bloquear aquella respuesta inflamatoria normal del organismo y por lo tanto los patógenos pueden invadir en nuestro organismo, ¿no? Bien, este como un concepto general. eh, es importante recordar que producido el, el trauma o la eh, invasión de cualquier noxa a nuestro organismo, ¿no? Se va a producir este evento denominado síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Su característica fundamental es que el paciente puede estar inicialmente desarrollando temperaturas elevadas, ¿no? 38 grados centígrados, ¿no? Ustedes saben que esto está relacionado con aquellas citoquinas, ¿no? Pirógenas, la interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, ¿no? Eh, y de repente cae bruscamente a 36 grados centígrados. Ya esta es una señal de alarma, ¿no? La frecuencia cardíaca oscila por encima de 90 por minuto, frecuencia por 90 por minuto, la frecuencia respiratoria mayor de 20. Los leucocitos vamos a encontrarlos inicialmente una leucocitosis, ¿no? Mayor de 12.000 leucocitos por milímetro cúbico y que de repente bruscamente también pueden caer a 4.000, que también se constituye una señal de alarma, ¿no? Otra forma de evaluar esta leucocitosis está relacionado con la presencia de abasonados juveniles hasta metamielocitos mayor de 10% del total de los pacientes, ¿no? Entonces, este criterio de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica es la que va a condicionar entre varios aspectos la presencia de sepsis, cuando es un patógeno bacteriano o viral, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el concepto sepsis es siempre una definición relacionada con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica asociado a un patógeno eh, de tipo infeccioso, ¿no? De ahí recién podemos entender ya en qué consiste la sepsis severa. En este caso, ya estamos hablando de una disfunción orgánica, que puede ser cardiovascular, renal, respiratoria, hepática, hematológica, ¿no? Sistema nervioso central, ¿no? Alguna cirrosis metabólica inexplicada, que ya nos está hablando de un daño orgánico, ¿no? Entonces estamos ante una sepsis severa. Bien, bueno, acá algunos conceptos que se ha consensuado a nivel internacional, ¿no? La eh, Sociedad de Cuidados Críticos en Medicina de Estados Unidos, ¿no? Ha definido algunos puntos que básicamente es lo que le estoy mencionando. Bien, este es el listado que nos permite hacer una evaluación del paciente al cual debemos tomarlo en cuenta para hacer el diagnóstico de sepsis, ¿no? En primer lugar, la infección que debe estar documentada, ¿no? Eh, Algunas variables, ¿no? Como la fiebre, la hipotermia, ¿no? Algunas variables de tipo proinflamatorias, ¿no? Como la concentración de leucocitos o la leucopenia, ¿no? La
valoración de la proteína C reactiva, ¿no? El plasma, perdón, la procalcitonina en plasma, que también es otro criterio que es importante valorarlo, ¿no? Y tiene mucho mayor, podemos decir, confiabilidad comparado con la proteína C reactiva, ¿no? Acá en nuestro país recién se le ha tomado en cuenta a raíz de la pandemia del coronavirus y permitió evaluar pacientes que eh, estaban inicialmente en su fase viral, ¿no? Pero cuando ya se complica a nivel pulmonar con infecciones bacterianas, la procalcitonina fue una valiosa herramienta diagnóstica, ¿no? Porque servía de alarma de que el paciente estaba complicando ya con una infección bacteriana. Bueno, algunas variables hematológicas, ¿no? Como por ejemplo la saturación venosa de oxígeno, ¿no? Que tiene una mayor importancia en este caso, eh, más incluso en la saturación arterial. El, las variables de difusión orgánica, ¿no? En este caso la oliguria lo puede ayudar, ¿no? Ya sabemos ya que una oliguria cuando hay menos de 500 mililitros por kilo de peso en 24 horas, ¿no? Eh, Anormalidades de la coagulación, también es importante. Nos está hablando ya de una activación del mecanismo de la hemostasia, ¿no? Eh, la trombocitopenia. Bien, entonces esas son algunas variables que es importante tomarlas en cuenta para hacer un diagnóstico de que estamos ante la presencia de una sepsis. Bueno, acá eh, las definiciones que debemos tener en cuenta para ver qué cosa es una infección, fenómeno microbiano caracterizado por respuesta inflamatoria ante la presencia de microorganismos o la invasión de tejidos que normalmente deberían estar estériles, ¿no? El SIRS se considera cuando hay alguno de dos o más de estos criterios, ¿no? Ya le hemos mencionado, temperatura mayor de 38 o menos de 36, frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20, o una presión arterial de CO2 menor de 32 milímetros de mercurio. Los leucocitos, también lo hemos mencionado, pueden estar en leucocitosis o en leucopenia, ¿no? Esos cambios bruscos, insisto nuevamente, nos deben servir de alerta, digamos. Bueno, como usted podrá ver acá, el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Puede deberse a muchas causas, trauma, quemaduras, pancreatitis, ¿no? Pero también sepsis, no serán ustedes, ¿no? Y la sepsis, ¿por qué puede ser originada? Bacteriemia, fungemia, parasitemia, virus, ¿no? Entre los más importantes. Entonces estamos hablando ya de un paciente con infección. Bien, la sepsis entonces no es sino un SIRS secundaria de infección. La sepsis graves es una sepsis asociada con disfunción orgánica, hipoperfusión o hipotensión, ¿no? La hipopresión y la hipotensión incluyen, pero no se limitan a acidosis láctica, ojo, lacticidemia, oliguria, ¿no? Alteración del estado mental. Hipotensión inducida por sepsis, ¿no? Una tensión arterial sistólica mayor de 90, ¿no? Y una caída mayor de 40 milímetros de mercurio desde un basal, ¿no? En ausencia de otras causas. El shock séptico. El shock séptico es una hipotensión inducida por sepsis refractaria a reposición hídrica. Ya, tener en cuenta eso. Y se presenta con hipoperfusión y eh, una disminución del aporte de oxígeno, ¿no? Si los pacientes reciben drogas vasoactivas, la desaparición de la hipotensión no invalida el criterio de shock séptico, ¿no? ¿Por qué? Porque el efecto vasoactivo de la droga es la que está influyendo. Bueno, en relación a la fisiopatología, algunas actividades propias de los patógenos, ¿no? Los lipopolisacáridos, en los gram negativos, peptidoglicano, ácido lipotecoico en las bacterias gram positivas, ¿no? Más o menos el mecanismo es el siguiente, ¿no? El ingreso de la bacteria va a conducir a que los linfocitos comiencen a liberar alguna citoquina, factor de necrosis tumoral, interleuquina 2, 3, 4, ¿no?
Por otra parte, estos linfocitos también van a estimular a los macrófagos para que sigan produciendo mayor interleuquina, ¿no? Propios de ese proceso inflamatorio, ¿no? Y eh, esta liberación de interleuquinas conducen a que algunas eh, influyen en la acción de la membrana citoplasmática, la célula endotelial, ¿no? Para producir algunos receptores propios de la célula endotelial, como el ICAM, el ELAN, ¿no? Los polímeros nucleares van a empezar a liberar, ¿no? De factores de activadores de la plaqueta, proteasas radicales libres, ¿no? Producto de la respuesta de los polímeros nucleares en el proceso de fagocitosis, ¿no? En la cual la destrucción de estas bacterias se hace al interior de esa estructura llamada fagosoma, ¿no? En la cual un mecanismo importante es la llamada explosión oxidativa que va a liberar estos radicales libres. Los eicosanoides también, a partir del mecanismo de la ciclooxigenasa que se activa, ¿no? En los leucocitos, ¿no? Estímulos celulares, ya hemos mencionado, ¿no? Polímeros nucleares, monocitos, macrófagos, linfocitos T, B, natural killer, ¿no? Las células endoteliales, todos ellos comienzan a actuar, ¿no? Liberando citoquinas que van a tener una importancia en el desarrollo o el pronóstico de la enfermedad según sea las citoquinas que estén liberando. A ver un momentito, por favor, ¿ya? Bien, entonces sigamos. Bueno, aquí está más o menos lo que se ha mencionado, cómo interaccionan, ¿no? Las células dendríticas, los macrófagos, ¿no? Frente a una invasión bacteriana, ¿no? Intervienen neutrófilos, los linfocitos T. En cuanto a los estímulos humorales, el proceso puede llegar a estimular el mecanismo de la hemostasia con la formación de microtrombos, ¿no? La activación de la fibrinolisis, el sistema de los cianógenos de alto peso molecular y el sistema de complemento, ¿no? Eh, Aquí está más o menos el mecanismo, cómo es que hay una interacción entre elementos celulares como el macrófago, que liberan interleuquina 1, factor necrosis tumoral, ¿no? Eh, las endotoxinas del patógeno que pueden activar el sistema del complemento, sobre todo estos fragmentos, fracciones de complemento C3A, C5A, que son las anafilotoxinas, ¿no? Por otra parte, se comienzan a liberar radicales libres, ¿no? Que pueden producir lesiones endoteliales a nivel celular, ¿no? Bien, en relación al modelo de desarrollo y agravamiento de la sepsis, aquí vamos a hacer un esquema general para que lo entiendan y después vamos a pasar a explicarlo. Mire, en primer lugar, tenemos una invasión de patógenos, ¿no? Si el paciente está inmunocomprometido, obviamente que esto va a desembocar a una infección, ¿no? O en todo caso puede llevarse a una septicemia. Si la terapia antibiótica es inadecuada, se van a producir formas bacterianas de tipo filamentosos, ¿no? En la cual comienza a haber un acúmulo de bacterias, ¿no? Y gran liberación de toxinas, ¿no? A partir de ahí es el cuadro shock séptico el que comienza a presentarse. Los efectos biológicos, observar insuficiencia de la microcirculación, ¿no? Ya hemos visto cómo las células endoteliales comienzan a responder. Puede producirse también una vasoconstricción, ¿no? O vasodilatación de arteriolas o vénulas. El fenómeno de coagulación intraocular diseminada debido a la liberación de sustancias procoagulantes,
¿no? Y por lo tanto comienzan a consumirse tanto los factores de coagulación como los de la fibrinolisis. Los shunts periféricos comienzan a abrirse para facilitar la circulación, dado que se han cerrado algunos por depósito de fibrina, microembolización de agregados en arterioles y lesión endotelial, ¿no? Aumento de la saturación venosa mixta de oxígeno, ¿no? En este caso, ¿a qué se debe? Se debe a que las células endoteliales ya no están consumiendo oxígeno. Por lo tanto, el aporte que va llegando no está ingresando a las células, ¿no? Y si no está ingresando a las células, el oxígeno va a haber un incremento. Eso se traduce en un aumento de la saturación venosa de oxígeno. Hiperlacticidemia, ¿no? Hay un anómalo comportamiento en la curva de aporte de oxígeno versus su consumo. Bien, aquí es importante recordar, ¿no? Lo que les había mencionado inicialmente, ¿no? Si predomina una respuesta proinflamatoria, inmediatamente sospechar que son los linfocitos T helper 1, ¿ya? Y el paciente está derivando a un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Si es los linfocitos T helper 2, ¿no? Ahí puede más bien desencadenarse un mecanismo compensatorio frente al proceso proinflamatorio predominante, ¿no? Y también puede haber una tercera situación, que hay una especie de equilibrio entre las dos citoquinas de características proinflamatorias o de características antiinflamatorias. Están los dos elevadas, pero están en un equilibrio, ¿no? Una especie de respuesta mixta. Bien, el diagnóstico de una infección que compromete la vida se debe basar en la sospecha de infección y en la presencia y manifestaciones clínicas características. Por si acaso, la saturación venosa mixta, los anestesiólogos lo evalúan cuando eh, ellos miden la saturación a nivel de vena pulmonar. Bien, aquí es importante considerar algunos factores importantes como la edad es extrema. Ustedes saben que los pacientes que son recién nacidos o los pacientes ya de edad, tercera edad, comienzan ellos también a tener su mecanismo inmunológico muy venido a menos. En los recién nacidos, obviamente por lo que recién están todavía terminando el desarrollo, ¿no? De su mecanismo inmunológico, entonces son los pacientes más, podemos llamar, expuestos a procesos infecciosos, ¿no? Que puedan comprometerlo hasta llegar a la sepsis. Otros pacientes inmunocomprometidos, aquellos que están en tratamiento con quimioterápicos, ¿no? Neoplasias, politraumatizados, ¿no? Pacientes sometidos a esplenectomía, grandes quemados, radioterapia, pacientes alcohólicos, obviamente que están malnutridos, diabetes, pacientes diabéticos también, falla hepática, sobre todo aquellos que ya comienzan a hacer hígado graso, pacientes sometidos a procesos invasivos, ¿no? Pacientes de cirugía, pacientes que se les ha eh, colocado algún catéter, sonda urinaria, un tubo endotraqueal, son los pacientes más comprometidos. Bien. Manifestaciones clínicas pueden ser insidiosas, llamativas, de tipo sistémico o locales. Esto es importante, ya les mencioné como la eh, fiebre, que bruscamente puede estar cayendo, ¿no? Sin algún tratamiento que lo esté explicando. Eh, los signos y síntomas, los más importantes, fiebre, escalofrío, taquimia o disnea explicada por el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? O alguna lesión pulmonar, ¿no? Por ejemplo, en banco de sangre también se habla acerca del lesión pulmonar asociada a transfusiones, ¿no? Presencia de náuseas, vómitos, taquicardia,
hipotensión, hipoperfusión asociado también a oliguria, lo que nos indica ya que también hay lesión a nivel renal, alteración de la conciencia, presencia de petequias o equimosis, ¿no? Y algunos datos específicos que nos hablan ya de la localización de la infección. Bueno, aquí observan ustedes la presencia de petequias, ¿no? Petequias confluyen hasta ir formando ya capas de equimosis. Eh, para el diagnóstico, ¿qué hay que tener presente? En primer lugar, la historia clínica es importante. Ya, siempre basémonos en la clínica. No hay otro mecanismo para llegar a un diagnóstico, sino es empezando por la historia clínica, ¿no? Y en este caso, en primer lugar, eh, hacer una evaluación de las enfermedades subyacentes en el paciente. ¿Está inmunosuprimido? ¿Tiene diabetes mellitus? ¿Alteraciones en los cambios hormonales? ¿Enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿No? A nivel cardiovascular, cardiopatías valvulares o congénitas. Pacientes así han sido intervenidos quirúrgicamente para extirpar el vaso, ¿no? Mirar el funcionamiento del hígado, que nos puede hablar de una cirrosis. La señal de alerta más importante aquí, por si acaso, siempre es el tiempo de protrombina, ¿no? En la cual también está prolongada sin causa que lo explique, ¿no? Eh, neoplasias, pacientes malnutridos. Es importante esto, ¿no? En relación a los medicamentos, también igual, tratamiento antibiótico previo, ¿no? Y que no responden, ¿no? A veces generalmente los pacientes se automedican, también es importante recordar eso en el interrogatorio. Empleo de antiinflamatorios no esteroideos o corticosteroides, que también es importante, ¿no? Sobre todo los corticosteroides, que si bien es cierto, tienen una propiedad de estabilizar membrana cuando el paciente está en sepsis, pero si no ha llegado a sepsis y han estado empleando corticosteroides, lo más probable es que haya afectado la respuesta inmunológica, eh, trayéndosela abajo, ¿no? Los corticosteroides, por si acaso, tienen esta propiedad, ¿no? En cierto modo, contribuyen a una disminución de la respuesta inmune, ¿no? Las reacciones alérgicas a fármacos también es importante tomar en cuenta, ¿no? Procedimientos invasivos o quirúrgicos que haya sometido el paciente. La historia obstétrica y ginecológica también para las mujeres, sobre todo en edad fértil, ¿no? Sobre todo pacientes que hayan sido sometidos a alegrado, ¿no? Porque puede haber quedado un resto placentario. Entonces también ahí es importante hacer una evaluación a ese respecto. En la historia social, ustedes saben de que estamos viviendo una época de pandemia, ¿no? Y también una época de globalización que al parecer está nuevamente tomando eh, una especie de limitación, dado que se prevé que esta pandemia, por ejemplo, va a durar 2 o 3 años. Entonces, sin embargo, es importante siempre preguntar, ¿no? Viajes, hacia qué lugares ha estado el paciente haciendo viajes frecuentes. Ocupación, residencia, ¿no? Algunas formas de vida, como que nos expliquen el alcoholismo, tabaquismo, ¿no? Uso de drogas, también es importante, sobre todo las endovenosas, ¿no? Historia sexual, para sospechar de repente hay ahí promiscuidad, que está relacionada entonces con alguna enfermedad, ¿no? Y la más peligrosa de todos es el SIDA. En cuanto a la epidemiología, tomar en cuenta siempre, ¿no? La- las áreas endémicas a determinadas enfermedades que nos puede explicar cuando el paciente manifieste que ha viajado en determinadas áreas geográficas, ¿no? Ver los factores de riesgo, eh, el sitio de infección en el organismo, ¿no? La puerta de entrada, ¿no? Los cambios epidemiológicos también, ¿no? En diferentes regiones también, debido a los procesos de urbanización, ¿no? Se están produciendo también cambios en la epidemiología. Infecciones adquiridas en el hospital, que es lo más frecuente también, ¿no? Las infecciones intrahospitalarias.
En cuanto a la exploración física, bueno, básicamente empezando por los signos vitales, ¿no? Temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria. Bien, los hallazgos, de repente estamos en una fase de inicio de la sepsis, sepsis precoz, o de repente ya en una fase más avanzada, definir rápidamente si es sepsis tardía. En la piel, orientarse rápidamente, hay petequias, ¿no? Hay áreas gangrenosas, máculas, ¿no? Celulitis, forúnculos, que pueden considerarse como puerta de entrada a procesos infecciosos. Examinar cabeza, cuello, a ver si hay incurgitación o no, ¿no? Soplos cardíacos, no puede hablar de algunas vegetaciones que se pueden haber estado formando, ¿no? Ocultar pulmones, siempre que el paciente tenga tos, siempre ocultar pulmones para observar qué es. Roncantes, ya no se habla de broncoconstricción, sibilantes, hay un problema ahí bronquiolar, ¿no? Exploración abdominal, rectal, pélvica también, en busca de algún hallazgo a ese nivel, ¿no? Hígado grande, por ejemplo, ¿no? Eh, en las extremidades, nuevamente, función osteomuscular. En cuanto al sistema nervioso central, básicamente eh, hacer un estudio orientado, ¿no? Sospechar en meningitis, ¿no? Una localización topográfica probablemente del foco infeccioso, ¿no? Antecedentes de tuberculosis en nuestro país es importante, ¿no? Que nos puede llevar y orientar lo que puede estar sucediendo en el paciente, si es que está con trastorno de la conciencia, ¿no? Si bruscamente tuvo su convulsión, ¿no? Su crisis tónico-clónica. Evaluación de heridas y tejidos blandos, insisto, en relación a foco o puerta de entrada, ¿no? De infecciones. Bien, en cuanto a los estudios de laboratorio, hay unos estudios inespecíficos, pero pueden orientar rápidamente desde el punto de vista del cuadro clínico. Leucocitosis con división izquierda, por ejemplo, ¿no? Sospechar neutropenia, lo que indica ya que el mecanismo de respuesta adquirida, perdón, innata rápida, la respuesta rápida con neutropenia, puede, en este caso, eh, llevarnos a sospechar aquellas entidades clínicas que debutan siempre con leucopenia, ¿no? VIH es la más peligrosa de todas y al cual no se nos debe pasar por alto. Pero también la tifoidea, la brucela, debutan con leucopenia, ¿no? Presencia de granulaciones tóxicas en neutrófilos, ya no se habla del cuadro agudo, ¿no? La trombocitopenia nos está hablando ya de un cuadro de activación de la hemostasia, está consumiendo entonces plaquetas. Una coagulación intramuscular diseminada, visto desde el punto de vista bioquímico, ¿qué nos puede hablar? Nos puede hablar de que hay incremento de hidrogenasa láctica, nos puede hablar de que hay eh, a, a ver, fenómenos hemolíticos, ¿no? Eh, paciente que hace resistencia a la insulina, ¿no? Incremento de triglicéridos, la acidosis metabólica ya nos está hablando de un daño orgánico, ¿no? Por eh, hipoperfusión tisular. Entonces, el diagnóstico hematológico está dado, ¿no? Por una granulitosis con aumento de formas inmaduras, trombocitopenia, anemia. El estudio de la sangre periférica también es importante y el estudio de la coagulación. El estudio de la lámina periférica, por ejemplo, ¿qué nos puede dar? ¿No? Nos puede dar, por ejemplo, el dato más importante, si es que ha habido glóbulos rojos fragmentados. Los glóbulos rojos fragmentados nos indica que hay depósito de fibrina o inmunocomplejo circulante, que al chocar con los glóbulos rojos lo está partiendo en dos. Entonces, el incremento de fragmento de glóbulos rojos nos está hablando de la presencia de estos elementos de precipitación, ¿no? El estudio de la coagulación obviamente también nos está hablando de la activación de este proceso y por lo tanto depósito de fibrina en el endotelio. Hay algunas pruebas de laboratorio, sobre todo algunos marcadores importantes, como la procalcitonina.
Este es un marcador para un monitoreo de la sepsis. Generalmente hay una asociación entre gravedad del cuadro clínico por infección bacteriana con incremento de la procalcitonina. Ya, ese es uno en primer lugar. En segundo lugar, considerar que no sigue el mismo ritmo cuando se trata de infección viral. Hay incrementos, sí, de la procalcitonina, pero no elevados, muy elevados, no a niveles muy altos. En cambio, en la bacteriana sí es bien marcado y sigue la secuencia al mismo ritmo del agravamiento del cuadro bacteriano. En la viral no. Puede haber una carga viral muy elevada, sin embargo, la procalcitonina no está tan elevada, digamos. Tomar en cuenta también que en los recién nacidos tampoco guarda relación entre el agravamiento del cuadro clínico y la concentración de procalcitonina, cosa que sí sucede con los niños, ¿no? Entonces también tomar en cuenta esos factores. En relación a la proteína C reactiva, ya hemos mencionado en el capítulo cuando hablamos del proceso inflamatorio, ¿no? También nos habla, ¿no? de eh, una elevación asociada a procesos sépticos, pero no es tan, podríamos llamar, tan específico como la procalcitonina cuando se trata de infección bacteriana. Algunos otros elementos que podemos estudiar son las interleuquinas, factor necrosis tumoral alfa, interleuquina 1, interleuquina 6, 8, la E-selectina, moléculas de adhesión, elastasa leucocitaria, el factor estimulante de colonias granulocíticas, ¿no? que está estimulado dada la demanda de estos elementos celulares. ¿No? El incremento del fragmento del complemento del C3A, ¿no? La restante de fase aguda positivo con la proteína amiloide, que se encuentra elevada. La eritropoyetina también, dado que es probable que el paciente comience a estar haciendo hemólisis y por lo tanto la eritropoyetina se ve estimulada, sobre todo cuando hay una baja saturación de oxígeno. Bueno, aquí están las fases del proceso llamado síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? En la fase 1 hay una respuesta localizada, en la cual las citoquinas desempeñan el papel central acá, producido tanto por macrófagos como por células endoteliales. En este caso, la citoquina va a haber una respuesta paracrina y autocrina, o sea que van a estimular a otros linfocitos, ¿no? Se altera la hemostasia en este caso, ¿no? Y desemboca en un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que puede tener manifestaciones endocrinas, hematológicas, cardiovasculares, pulmonares, renales, sistema nervioso central, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, aquí, bueno, es importante también, desde el punto de vista del laboratorio, el estudio de gases arteriales puede llevar a determinar si hay hipoxemia, ¿no? Hiperurinemia debido a una coléstasis, ¿no? Elevación de transaminasas, hiperamilasemia, dados que podemos encontrar también pacientes en una pancreatitis aguda, retención de sodio urinario o poliuria inadecuada, oliguria, ¿no? Si el paciente está en hemorragia digestiva, puede ir hacia abajo la concentración de hemoglobinas, o sea, encontrarnos con una anemia, ¿no? Pero recordar que el laboratorio de rutina no es específico, ¿ya? Pero va a aportar parámetros para clasificar la situación del síndrome de daño orgánico múltiple. Bueno, estos son unos criterios de eh, evaluación de un paciente con sepsis y así como asociados a falla orgánica, ¿no? Y la puntuación va por este lado, ¿no? Observen ustedes, ¿no? Una presión arterial y el FIO2, ¿no? Se le da un puntaje 1 cuando está menor de 400, 2 si es menor de 300, y con ventilación mecánica, puntaje 3 si es menor de 200, ¿no? Y también puntaje 4 si a pesar de que está en ventilación mecánica tiene menor a 100. Las plaquetas.
¿no? Observen ustedes cómo va disminuyendo, ¿no? Está cayendo por debajo de los valores que podemos llamar críticos, que es 50.000, es un valor crítico. Todavía el paciente acá se puede defender en cuanto a problemas de hemostasia primaria, pero ya con 20.000 ya, ahí sí el paciente va a comenzar a sangrar, ¿no? La bilirrubina, observen la puntuación 1, cuando está en estos valores de 1.2 a 1.9 miligramos por decilitro. El otro extremo mayor de 12, ¿no? Esto ya nos está hablando ya de un problema. Si es bilirrubina directa, una coléstasis, que puede ser también foco de infección. Si es bilirrubina indirecta, nos está hablando de hemólisis, ¿no? O por último, también un problema de, si están ambos aumentados, un problema ya viral a nivel de pánico hepático, ¿no? Bien. Eh, bueno, la creatinina, observen ustedes, miren cómo va incrementándose, ¿no? Lo que nos está hablando de falla renal. Bueno, algunos eventos que van a contribuir al desarrollo del síndrome de daño orgánico múltiple. Toxinas bacterianas. Los mediadores proinflamatorios. Recordar, interleuquina 1, factor de necrosis tumoral, son los más importantes, ¿no? Si hay lesión endotelial, también esto va a influir en el síndrome de daño orgánico múltiple. Alteraciones de la homeostasis, ¿ya? O sea, el equilibrio en el medio interno, ¿no? Fracaso de la microcirculación. Claro, obviamente si estamos hablando de depósitos de complejos inmunes o de fibrina, aquí va a haber falla en la microcirculación. En cuanto a la localización, eh, recordar cuáles son los más importantes a nivel de adulto, ¿no? Urinario, respiratorio, gastrointestinales, piel y tejidos blandos. Pulmón y abdomen, sí, tener mucho cuidado acá, no se nos debe escapar, ¿no? Sobre todo en abdomen, ¿no? Si hay un proceso infeccioso, ver de qué tipo es, bacteriano, aerobio o anaerobio, ¿no? Eso hay que definirlo rápidamente. Recordar que pacientes que ingresen con colección tubercular diseminada, la única manera de abordar un buen tratamiento es determinar la causa. Una vez que establecemos la causa y iniciamos el tratamiento, ya podemos considerar que hemos avanzado en el 50% para sacar a ese paciente de coagulación tubercular diseminada a un mejor pronóstico. En cuanto a la microbiología, recordar que el 50% de los pacientes presentan cultivos negativos. Miren, 50% de pacientes van a presentar cultivos negativos a pesar de estar en sepsis, ¿ya? Entonces, para esto es importante recordar, si vamos a iniciar un tratamiento con antibióticos, y solicitar inmediatamente cultivos, ¿ya? De alguna secreción, orina, etcétera, etcétera, ¿no? Primero, para tener una línea de base, ¿ya? Hacer una coloración GRAN, es lo más rápido que pueden tener ustedes en esos momentos, porque es fácil de hacerlo, ¿ya? Con una coloración GRAN pueden saber si es GRAN negativo o GRAN positivo. Los hemocultivos. Bueno, acá, en relación a los hemocultivos, también es importante recordar algunos conceptos, ¿no? En primer lugar, ¿cuántas veces hay que hacer un hemocultivo, considerando que el 50% de pacientes van a presentar cultivos negativos? Generalmente se piensa que está entre 2 o 3 tomas en diferentes fechas, y sobre todo cuando el paciente está febril, ¿no? Los cultivos especiales para hongos también es importante considerarlos, ¿no? Para eso hay que coordinar siempre con laboratorio, dado que tienen que tomarse algunas consideraciones para no contaminar la muestra, ¿no? Eh, bueno, también hay algunos antisueros para detectar respuestas eh, ante determinados patógenos, sobre todo bacterias. La prueba de aglutinación, por ejemplo, es una de ellas. Aquí, en relación a los hemocultivos, el volumen es importante. Recordar, a un adulto, tranquilamente uno le puede sacar 20 centímetros cúbicos de sangre, ¿ya? Para obtener una buena recuperación de bacterias a la hora de hacer cultivo. Pero a un recién nacido no podemos sacarle 20 centímetros cúbicos.
Ya, recordar eso. En el adolescente, máximo podemos sacarle 10 centímetros cúbicos. En un niño, 5 centímetros, ¿no? En un lactante podemos sacarle de entre 2 a 3, pero un recién nacido, un centímetro cúbico es suficiente, ¿ya? Para recuperar una buena cantidad de patógenos sin necesidad de llevarlo a una anemia de laboratorio. Número de cultivo, ya me mencioné, entre 2 a 3, ¿no? Uno al inicio, necesariamente, y una final, la última, siempre como un control después de haber iniciado el tratamiento. La elección del sitio donde se hace la colecta, bueno, lo más pronto, lo más próximo a la elección, ¿no? Nunca permitir que se tomen muestras de la vía, con que se está hidratando al paciente o está suministrándose la terapéutica, ¿ya? Eh, y recuerda siempre para hacer una asociación entre lo obtenido por el cultivo con el cuadro clínico del paciente. Reitero nuevamente, la tinción gran les va a dar bastante información si el paciente está sufriendo una infección por gran positivos o gran negativos, ¿no? Eh, si a pesar de esto sale negativo, todavía podemos apelar a algunas pruebas relacionadas con biología molecular, ¿ya? Entonces ya diagnóstico molecular que tiene una ventaja en el sentido de que pueden haber algunos, podemos llamar residuos, ¿no?, de pared bacteriana, ¿no? Y con la prueba molecular lo pueden detectar, cosa que no lo hacen los cultivos tradicionales, ¿no? A ver, acá parece que se fue la... Bien, bueno, en resumen, puntos que hay que tomar en cuenta. Primero, la fiebre es la manifestación más frecuente en un proceso séptico, ¿no? Cuando los ancianos, sobre todo, no responden liberando interleuquina 1, por lo más probable que el paciente tenga sepsis, pero no haga fiebre, ¿no? Lo mismo sucede con los pacientes alcohólicos o pacientes con falla hepática, o al contrario, también puede haber hipotermia, ¿ya? En cuanto a la trombocitopenia, es lo más frecuente, ¿no? Cuando hay una alteración de la coagulación, porque las plaquetas comienzan a suplir ese consumo que ha habido de factores de coagulación, ¿no? Tratando de cohibir algunas hemorragias que espontáneamente pueden estarse presentando, ¿no? Bien, eh, tomar siempre los cultivos antes de iniciar la antibiótico terapia, ¿ya? Lo más pronto posible. Si posible, se puede calificar no como una emergencia, pero sí como un procedimiento antes de iniciar la antibiótico terapia, ¿ya? Tomar el cultivo.
¿Qué pasaría si le iniciamos el tratamiento con antibiótico? Obviamente que puede salir un falso negativo, ¿no? En relación a la punción lumbar, otro punto clave 2, ¿no? Está indicada solamente cuando sospechamos infección en el sistema nervioso central, ¿no? Eh, Infecciones que con más frecuencia van a comprometer la vida. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Sospechar tracto urogenital, después tracto respiratorio, tracto gastrointestinal y al último pensaremos en piel y tejidos blandos, ¿no? Lo más frecuente, los patógenos más frecuentes, punto clave 3, Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Pseudomonas aeruginosa, ese es lo más peligroso en los hospitales, ¿ya? Metafilococos aureus, Acinetobacter, en ese orden de importancia. En relación a la neumonía adquirida en la comunidad y que van a comprometer la vida, Streptococcus pneumoniae y Haemophilus influenzae. Eso es importante tener presente. Pacientes alcohólicos, diabéticos, con lesión pulmonar aguda o síndrome de distrés respiratoria, ¿no? También pensar en estos dos elementos. El punto 5, pacientes hospitalizados y en los pacientes con ventilación mecánica es frecuente neumonía por gram negativos. Recordar que estos pacientes están sometidos a un proceso invasivo, ¿no? El mismo hecho de colocar una cánula, ¿no? Eh, lo está exponiendo a, a un proceso infeccioso bacteriano, ¿no? En relación a la sospecha de infección intraabdominal, ¿no? Aquí se requiere una intervención del cirujano. La mayor parte de infecciones intraabdominales son polimicrobianas. Varios patógenos pueden estar presentes. Y entre ellos los anaerobios. ¿Ya? Siempre sospechar la presencia de estos anaerobios. Entonces, si pensamos que hay una infección intraabdominal, pedir un estudio de cultivos, ¿no? Y que vaya también acompañado de la determinación de presencia de anaerobios. Punto 6, el Staphylococcus aureus, el estreptococo beta hemolítico. Son organismos habituales en celulitis y abscesos cutáneos. Recordar, claro, son patógenos que están en la piel, ¿no? En infección de tejido subcutáneo, ¿no? Se presentan en pacientes inmunocomprometidos, sobre todo diabéticos, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí es importante hacer una consulta con cirujano si estamos ante una fasciitis necrotizante, ¿no? Eh, si no encontramos una localización específica, cubrir al paciente con antibióticos de amplio espectro, sobre todo cuando son neutropénicos o inmunocomprometidos. En relación a las infecciones por hongos, hay que considerar la presencia de factores predisponentes, ¿no? Los hongos generalmente son patógenos oportunistas. Basta con que haya una pequeña caída en el mecanismo de respuesta inmunológica para que invadan. Entonces hay que sospechar pacientes con neoplasias, neutropénicos, una terapia antibiótica que ha barrido prácticamente toda la flora bacteriana, ¿no? Quemados graves, pacientes en trasplantes, que obviamente están inmunos deprimidos, ¿no? Y presencia de catéter venoso central. Bien, entonces hasta aquí hemos terminado. ¿Alguna pregunta? No, no, doctor. Bien, entonces aquí quedamos. Está bien, Ok, doctor. doctor. Muchas gracias. Ok.